Sea Shalom, queridos hermanos, la paz del Señor. Como habíamos anunciado, vamos con la ayuda del Señor a estar saliendo en este horario de las 19 horas, horario paraguayo, 20 horas Argentina. Un saludo muy grande a todos los hermanos de Paraguay, de Argentina, de Brasil, del mundo entero. Creemos que es obviamente necesario salir, proclamar la palabra del Señor, poder humillarnos, lo vengo diciendo permanentemente en esta enseñanza que va a tener una continuidad. La gran medicina para nosotros en este momento obviamente es humillarnos, ya que la Escritura declara que el Eterno resiste a los soberbios, mas la gracia del Señor está con los humildes. Seguimos viviendo tiempos difíciles. No venimos acá con la intención de querer ser los sábelos todos, porque verdaderamente que no lo sabemos todo. Siempre hemos predicado, enseñado el tema de los últimos tiempos, en mi caso particular. Obviamente creo que todos a esta altura entendemos que estamos en la recta final. Leyendo las informaciones antes de ir a la palabra, vemos que muchas situaciones se van complicando. Se habla de que en Asia Menor está volviendo a haber un rebrote. Hay muchas muertes ahora en Francia, en España, en Italia, también acá en Sudamérica. Y estamos hablando del día del juicio, el día del castigo, porque realmente es así. Estamos viviendo días de disciplina, donde algunos ya han partido, tanto personas impías como también justos, y esto vale la pena decirlo. Estaba escuchando una información de una sierva del Señor, donde nos comentaba de que muchos creyentes también están partiendo a la presencia del Señor. No sabemos bien qué es lo que va a suceder, si el Señor nos va a dar algún tiempo más. Decíamos en la clase pasada que en el caso que se combine, obviamente, el caos global económico, como ya lo estamos viendo, la escasez, la hambruna, las enfermedades, la guerra, como está descrito en Apocalipsis capítulo 6 en adelante, vamos a ver situaciones muy terribles. La Escritura habla de una tercera parte de la humanidad. Entonces, mi hermano, era para ayer, como muchas veces digo, que ya teníamos que estar realmente preparados. Debemos pedirle perdón al Señor porque realmente no nos preparamos muchas veces, ni a nivel físico ni a nivel espiritual. Ahí tenemos el ejemplo de José. José entendió que venían 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre, y él supo administrar todo eso. Lamentamos, se ve una desesperación muy grande en la humanidad, sobre todo en la gente que está muy carente, y estamos confiando que el Señor suplirá esa necesidad. Mientras tanto, como veníamos exhortando, y este es un ministerio de exhortación, ya lo saben perfectamente bien ustedes, estamos viviendo los días de la tribulación. Quien no quiera reconocer eso, como dice el viejo refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estamos viviendo los días de la tribulación. Muchos hermanos han llamado, obviamente con serios problemas económicos. Algunos están realmente en una situación muy comprometida, y la Escritura nos dice, para este caso, para todos nosotros, clama a mí y yo te responderé. El auxilio viene del Señor. Tal vez no tenemos toda la respuesta que nosotros quisiéramos tener del gobierno o de las personas que nos rodean. Estos son momentos de poner los ojos en Yeshua, el autor y consumador de esta salvación tan grande. Yo sé que tal vez no todos piensan lo mismo, pero voy a seguir hablando del día del juicio, del día de la disciplina, del día del castigo, como usted prefiera titular todo esto. Mi hermano, para comenzar, antes de continuar con los textos bíblicos y luego de estar también orando, desde el principio el Señor ha castigó a Lucifer, castigó a los ángeles caídos, castigó a Adán y Eva, castigó posteriormente a Caín, castigó al mundo de la generación de Noé, antediluviano, castigó posteriormente después del diluvio porque la gente volvió a corromperse. Ahí vemos la Torre de Babel. Posteriormente el Señor levanta también al pueblo de Israel para hacer luz, y también tiene que castigar
a su pueblo amado, como ya lo hemos visto en Romanos 9, 10 y 11. Y el Señor dice que también a nosotros nos castigará. Y estábamos viendo que la palabra castigar en hebreo tiene que ver con que el Padre Celestial nos está educando, nos está disciplinando, nos está purificando, nos está limpiando con el fuego de su amor. Todo esto no cambia en lo absoluto. El Señor nos ama, pero justamente el autor de Hebreos dice que el Señor al que ama castiga. El Señor al que ama disciplina. Y bueno, volvemos a reiterar, mucha gente está partiendo con el Señor, otros no, otros están pasando sufrimiento, aflicción como todos. ¿Qué dijo Yeshua? Tenemos que recordar todas las palabras del Señor. Él nos advirtió, en el mundo tendríamos aflicción, y una gran aflicción, y por lo visto que es necesario, porque como estoy reiterando, el ser humano suele tener un corazón duro. Aún dentro de las congregaciones la gente también se ha endurecido por causa del pecado, han practicado el pecado a pesar de conocer la verdad, y obviamente estamos en el día de la disciplina, así como un padre dice, bueno, a su hijo, hasta aquí llegaste, ahora te voy a disciplinar. Bien, mi hermano, quiero comenzar con la palabra del Señor, tenemos mucha abundancia. Seguimos entonces hablando del castigo del Señor. Éxodo capítulo 32, versículo 31. Éxodo capítulo 32, versículo 31. No será fácil, nosotros estamos acá orando, atendiendo a las personas. Ciertamente uno comienza a sentir un poco este efecto del encerramiento, y tenemos para largo en cada nación. Nosotros acá en Paraguay tendremos que esperar hasta el 12, unos días previos antes, pero no sabemos qué decisiones van a tomar los gobiernos, si van a tener que extender. Y todo esto va a traer mucha aflicción, porque la gente, la gran mayoría, salvo los comerciantes dedicados a los productos alimenticios, la demás gente no está trabajando. Así que se está cumpliendo lo que el Señor nos mostró en su palabra, lo que el Señor habló a través de los profetas, a través de los apóstoles. Una vez más agradezco los saludos de los hermanos, estuve contestando y lo haré después de terminar nuevamente esta reunión de enseñanza. Entonces, hermano, no sabemos hasta qué tiempo, hay mucha gente decretando que se termine. Obviamente estamos en una actitud de humillación, pero no sabemos cuánto tiempo el Señor nos va a dejar con esta disciplina. Y como decíamos ayer, mucho más si el Señor no está viendo ese corazón humillado. Es muy triste, tenemos noticias de Argentina, de nuestra familia acá mismo, los comerciantes aprovechando, aumentando 2, 3 o 4 veces el precio. Obviamente, como le estaba diciendo ayer, esto no va a traer ninguna bendición. Al contrario, esto está mostrando la gran maldad que hay dentro de los corazones. Ayer compartíamos 1 Corintios capítulo 11, lo que pasó al pueblo de Israel por codiciar, por fornicar, por no darle atención a la palabra del Señor, y parece que muchos lastimosamente procuran seguir practicando el pecado. Lo único que están haciendo es sembrar muy mal y van a cosechar muy mal. Por eso la profecía dice en Mateo capítulo 24, la maldad irá en aumento. Muy pocos, no digo nadie, porque las congregaciones vemos a través del internet, muchos están procurando llevar al pueblo del Señor al arrepentimiento, a la confesión, y está muy bien, pero necesitamos que muchas más personas realmente puedan humillarse delante de la presencia del Señor, para que el Eterno realmente pueda levantar esta disciplina de sobre nuestras vidas. Vamos entonces a Éxodo 32. Éxodo capítulo 32, verso 31. Todo el capítulo 32 habla de cómo el pueblo de Israel, que había salido recientemente de la tierra de Egipto, rápidamente se habían corrompido. Usted puede leer todo el capítulo. El Eterno le habla a Moisés y le dice: desciende pronto, porque este pueblo que sacaste de Egipto rápidamente se ha corrompido. Usted puede leer las Escrituras y una vez más encontramos otro capítulo, otra situación donde el Eterno nos muestra la fragilidad del ser humano,
A pesar de que habían salido con grandes señales, a pesar de que habían visto la gloria del Eterno, rápidamente se estaban nuevamente corrompiendo hacia la idolatría, hacia la inmoralidad, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Éxodo 32, verso 31? Recuerde que vamos a estar aproximadamente una hora y 10 de enseñanza. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. No habla solamente de un simple pecado, le está diciendo el Eterno a Moisés que el pueblo ha cometido un gran pecado. Obviamente el pecado de la idolatría no es un pecado menor, y el pecado de la inmoralidad que aconteció allí frente al monte Sinaí, porque se hicieron dioses de oro. Entonces Moisés, obviamente, como estamos haciendo nosotros, comienza a interceder, dice que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Seguimos leyendo entonces en Éxodo capítulo 32, verso 33, y el Eterno respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces, mi hermano, el Señor está en contra del pecado. La paga del pecado es la muerte, a menos que nos humillemos a tiempo, a menos que hagamos fruto digno de arrepentimiento. Éxodo 32, 33, perdón, mi voz está un poco complicada. Es muy claro: al que pecare contra mí. Obviamente, la persona que practica el pecado y no se humilla y no se arrepiente, no puede ser inscrito en el libro de la vida. No vamos a llegar al reino eterno ni caminando de rodillas, ni haciendo obras hipócritas religiosas. Lo que el Eterno claramente está exigiendo en esta hora de su pueblo y de la humanidad es un verdadero arrepentimiento, un verdadero y genuino arrepentimiento. Verso 34, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, obviamente la tierra prometida. Moisés no lo pudo hacer, vio la tierra prometida de lejos. He aquí mi ángel irá delante de ti, Éxodo 32, 34, pero en el día de castigo. Por eso titulé estas enseñanzas: el día del juicio o el día del castigo. ¿Quién está hablando? El Eterno. El Eterno, no es el diablo, es el Eterno diciendo: pero en el día del castigo, Éxodo 32, 34, yo castigaré en ellos su pecado. Y recuerde que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, al menos murieron 3.000 personas, de los que fueron los más responsables de llevar al pueblo a la idolatría. Aarón no murió, aunque fue partícipe, porque él supo humillarse delante de la presencia del Señor. Mas esta situación no terminó allí, porque tentaron al Señor 10 veces, y en la 10ª oportunidad que tientan al Señor, el Eterno le habla a Moisés y le dice: este pueblo no va a entrar en la tierra prometida. Este pueblo va a perecer en el desierto, quedarán vagando 40 años en el desierto. O sea que no solamente pecaron con el becerro, sino que posteriormente siguieron pecando, siguieron con la queja, y por esa razón no pudieron ver la tierra prometida. De hecho, hay obviamente un paralelismo. Si nosotros queremos entrar al reino de los cielos, la santa ciudad de Jerusalén, debemos definitivamente dejar la queja, debemos definitivamente dejar de pecar, debemos definitivamente dejar de rebelarnos contra el Señor. El Señor es implacable contra el pecado, lo tenemos que entender de una vez por todas. Lo he enseñado en muchas oportunidades en el tema del Mishkan, en el tema del tabernáculo de reunión. La naturaleza santa, 3 veces santa del Eterno, es totalmente incompatible con el pecado. Por eso el sumo sacerdote, si entraba sin limpiarse, sin hacer expiación por sus pecados, iba a caer muerto delante de la presencia del Señor. Allí tenemos la muerte de los hijos de Elí. Allí tenemos la muerte de los hijos de Aarón. Levítico capítulo 10, 1 Samuel capítulo 2, 3 y 4. El Señor es implacable contra el pecado. Por eso la Escritura dice que el Eterno al que ama lo va a disciplinar. Y ayer decíamos, si estás con vida, aprovecha entonces esta oportunidad, porque es parte de la misericordia del Señor para que nosotros nos reconciliemos con Él. Evidentemente, una vez más, le insisto, ahora no lo haremos, lea abundantemente el libro de Apocalipsis, porque nos avecinamos a juicios muy tremendos que van a sacar de esta tierra a muchas personas impías, pero también a muchas personas justas que ya estarán esperando posteriormente el día de la resurrección.
Sigue diciendo Éxodo 32, 35, y el Eterno hirió al pueblo. ¿Quién hirió al pueblo? Y el Eterno hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Quién era Aarón? El hermano de Moisés, el sumo sacerdote de la tribu de Leví. Como les dije, el ministerio de enseñanza mesiánico Masada principalmente está abocado a exhortar dentro de las filas del Evangelio. Una vez más, encontramos uno y cientos y miles de pasajes que hablan del gran fracaso muchas veces dentro de la fila del pueblo del Señor, principalmente entre los sacerdotes. Así como cuando vino Yeshua encontró que los sacerdotes principalmente eran los que procuraban la muerte del maestro. Sigamos leyendo, hermano. Números 14, 34, no se preocupe, si puede buscar la escritura bien, todo esto va a quedar grabado. Yo necesito ir con una cierta continuidad por cuestión del tiempo. Y disculpe que no esté tal vez con toda con todo el ímpetu como a veces me ve en las reuniones, puesto que estamos en un lugar y debemos tener un poco de cuidado con el sonido. Números 14, verso 34, acá estamos leyendo justamente cuando el pueblo de Israel no valora la salida de Egipto, no valora lo que el Eterno había hecho. Tentaron al Señor 10 veces, no creyeron que el Señor le podía sostener en el desierto. Y esto es válido para nosotros en este momento, mi hermano. No sé si el Señor lo va a hacer de la misma manera, pero lo va a hacer. Tengamos esa fe que tenía Moisés, al menos Moisés tenía esa fe. En el desierto no había supermercado Super 6, ni stock, ni real, ni el abasto estaba funcionando, no había absolutamente nada, parecía una locura. Parecía una locura, pero el Eterno le dio a su pueblo el maná, salió agua de la roca, cayeron codornices, por eso también vino el juicio. Y claro, hay que entender por qué vino el juicio, porque ellos no pidieron con humildad. Todo lo que podemos ver del pueblo de Israel, principalmente cuando salieron de Egipto, es que no sabían pedir, no sabían esperar en el Señor. Se vivían quejando. ¿Cuánta gente en esta situación se está quejando? Mas como decíamos ayer, mi querido hermano y hermana y amigo, ¿de qué nos quejamos si realmente hemos hecho lo malo delante del Señor? Y tenemos que entender que tenemos que pasar esta disciplina, y es una disciplina con misericordia, porque todavía muchos de nosotros estamos pudiendo comer, estamos pudiendo alcanzar ciertos alimentos. Vendrán días mucho más difíciles, y si no tenemos fe y no tenemos confianza en el Señor, no lo vamos a poder pasar. Números 14, 34 dice la palabra del Señor: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevarán vuestras iniquidades 40 años. ¿Por qué? Porque mismo los espías, esta es la 10ª tentación donde ellos fracasan, la 10ª prueba, ¿verdad? Donde tientan al Señor también, no tenían fe, salvo Josué y Caleb, que dijeron que el Señor estaba con nosotros. Ellos tenían fe de que podían entrar a la tierra prometida, pero los otros espías lastimosamente fueron totalmente incrédulos. Y ahí entonces el Señor se indigna grandemente con el pueblo de Israel. Dice Números 14, 34, y conocerán mi castigo. ¿Quién está hablando en primera persona? El Eterno. Y conocerán mi castigo. Yo sé que voy en contra de una gran teología evangélica cristiana, entre comillas, que no viene realmente de parte del Señor. Han estado engañando a la gente. Ciertamente, como decíamos ayer, voy a repetir algunas cosas porque algunos se van acoplando por primera vez. Claro que el Señor nos ama, pero claro que el Señor nos va a castigar. Predicar eso es ir en contra de la palabra del Señor. Predicar que no van a llegar los juicios del Señor es ir en contra de la palabra del Señor. Predicar que todo el mundo va a alcanzar la salvación es ir en contra de la palabra del Señor. Aclarábamos ayer, claro que el Señor murió para que todos sean salvos, pero también el Señor aclara proféticamente que muchos le van a resistir y le van a rechazar. Entonces, mi hermano, tomemos con mucha seriedad, cuidemos esta salvación tan grande para que nosotros seamos parte de ese remanente, seamos parte de una novia santa, sin mancha y sin arruga. El Señor no viene a buscar una ramera. El Señor no viene a buscar una congregación que se ha prostituido. El Señor no viene a buscar una congregación que le ha dado la espalda a la palabra del Señor. Números 14, 35 continúa diciendo: yo, el Eterno, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa. El Señor mismo hablando de su propio pueblo.
No está hablando solamente del mundo. Ya sabemos que el mundo obviamente es perverso y se ha corrompido. Con el solo hecho de rechazar al Señor y su palabra se han pervertido, obviamente. Pero acá está hablando del pueblo también. El pueblo es una multitud perversa que se ha juntado contra mí, dice Yahweh el Eterno. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. ¿Por qué estoy citando toda esta escritura? Porque obviamente esta es la doctrina del juicio y del castigo. Así como está la doctrina de la sanidad, está la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de la santidad, está la palabra del Señor plagada de textos que hablan acerca del juicio, del castigo, y ese castigo que nos quiere llevar obviamente al arrepentimiento. Podemos seguir leyendo en la palabra del Señor. Vamos ahora a Isaías capítulo 10 verso 1. Isaías capítulo 10 verso 1 hasta el 3 vamos a estar leyendo. El profeta Isaías. Isaías profetizó el juicio, es un libro muy largo, profetizó el juicio tanto para el reino del norte de Israel, más o menos hasta los 39, 40 capítulos, y después también habló del juicio que iba a venir sobre el reino de Judá, los cuales se han cumplido. Isaías 10.1, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Esto es para ir entendiendo por qué el juicio está viniendo sobre el mundo y por qué el juicio comienza también en primer lugar por la casa del Señor. Recordemos, sobre todo en el gobierno, y me estoy remitiendo a un caso nada más, el gobierno del presidente Obama de los Estados Unidos, cómo ellos legislaron ese tiempo el matrimonio homosexual. Hay informaciones que hablan acerca de cuántas congregaciones también evangélicas cristianas se unieron a esa ley que estaba dictando el presidente de turno en ese momento. Entonces, hermano, no es por casualidad que estas cosas están aconteciendo. Nos hemos rebelado contra el Señor, tanto en el mundo, tanto en la casa del Señor, Israel. Para aquellos, aprovecho ya que menciona Israel, ¿no? Mi pueblo, parece que algunos tienen un gran antisemitismo contra el pueblo del Señor. Me acuerdo cuando iba por las congregaciones y hablaba de la venida del Señor, los pastores, los hermanos me decían, no, todos estos juicios son para los judíos. Como si los judíos son lo peor del mundo y solamente ellos merecen que caigan todos los juicios. Creo que nos estamos dando cuenta que el juicio obviamente está cayendo sobre toda la humanidad. Claro que el Señor está juzgando a Israel, está sacudiendo. Hay una ciudad también muy perversa que es la ciudad de Tel Aviv. Las ciudades del mundo se han pervertido y aún las congregaciones con la liviandad. Isaías 10.1, entonces hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Todo esto lo han hecho indiscriminadamente cuantos gobiernos, lastimosamente. Y dice el versículo 3, ¿y qué harán en el día del castigo? Signo de pregunta. Y seguramente muchos se están preguntando esto ahora. ¿Y qué harán en el día del castigo? ¿A quién se acogerán para que les ayude cuando venga de lejos el asolamiento? Diga que ahora hay una cierta minúscula ayuda, tal vez, de los gobiernos. ¿Qué será cuando la cosa comience a recrudecer más? Ni los gobiernos te van a ayudar, ni el vecino que está al lado tuyo te va a querer ayudar, como ya leíamos en el libro de Ezequiel. Estuvimos hablando en aquellos días cuando vino el juicio a través de Babilonia, que se miraban a los ojos con tanta maldad y se despedazaban. Y algo de eso ya está comenzando. Hemos visto tantos videos en los supermercados, gente que se acuchilló rompiendo botellas, gente que se violentaba. Estamos viendo lo peor del ser humano. Si no queremos llegar a eso, hermano, aprovechemos este tiempo para ser realmente llenos de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué me tomo el tiempo y quiero que usted me siga con su Biblia? Porque dentro de las congregaciones han negado todos estos versículos, los pasan de largo, los pasan de largo, los pasan de largo, los pasan de largo. Siempre he dicho, dentro de las congregaciones, mi querido hermano, no podemos vivir
todo el tiempo. Perfecto, yo sé que muchos lo hemos puesto, el Salmo 91 o el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará, y lo leen hasta ahí nada más. Porque luego habla de que tenemos que andar también por las sendas de la justicia. Somos tan astutos, manipulamos la palabra del Señor, leemos el texto fuera de contexto para inventar un gran pretexto, ¿verdad? Entonces, hermano, me tomo el tiempo para que obviamente volvamos a la palabra del Señor, volvamos a la senda antigua, leamos toda la Escritura, no solamente la palabra, obviamente, de las promesas que yo entiendo son verdaderas, las necesitamos, pero también entender por qué estamos viviendo todo esto y no sabemos realmente cuándo va a terminar y no sabemos si ya estamos, como vengo diciendo, no en los 100 metros, en los 30 metros finales. Y comienzan a caer uno tras otro, y el Señor comienza a desmenuzar la vanidad de esta humanidad y aún dentro de la casa del Señor. Podemos seguir leyendo también Amós capítulo 2, verso 4. El profeta también habló de los juicios del Señor. Amós capítulo 2, versículo 4, no lo vamos a leer ahora totalmente, pero sí una parte importante para que usted pueda entender. Amós 2:4, así ha dicho el Eterno, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo. Hermanos, si el Señor hizo esto con Israel, con la niña de sus ojos, con el pueblo que Él ha usado para traernos la revelación bíblica, no vaya a pensar que no lo va a hacer con nosotros. De hecho, ya lo está haciendo. Y lo único que importa en este momento es que nosotros nos humillemos. Eso es lo único que importa. En este momento no podemos distraernos de lo que el Señor está queriendo hacer con nosotros. Estamos acá en las casas, no podemos salir. Estamos acá para orar. Espero que no esté perdiendo el tiempo dentro de su hogar. Es tiempo de orar a la mañana, es tiempo de orar a la tarde, es tiempo de orar a la noche. En mi caso también estoy preparando las enseñanzas porque vamos a estar con ustedes todos los días, los que quieran estar con nosotros también. Y regresaremos a las congregaciones si el Señor quiere, si es que estamos en esta tierra. Algunos dirán, bueno, pastor, no tiene esperanza. Mi esperanza es el Señor. Mi esperanza es estar, si estoy en la tierra, con el Señor. Si me voy con el Señor. Esa es nuestra verdadera esperanza. Amós 2:4, así ha dicho el Eterno, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo. ¿Y por qué no iba a revocar el castigo? Porque menospreciaron la ley del Señor. Lo hemos dicho infinidad de veces. Lo decíamos hace algunas semanas en el estudio de Ezequiel y los juicios, Levítico 26, donde el Señor le dice a Israel que si sigue pecando va a seguir multiplicando los juicios sobre el pueblo de Israel como ha acontecido. Aprendamos de la historia, aprendamos de lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Por qué causa? Dice Amós 2:4, porque menospreciaron la ley del Señor. Me he cansado de escuchar dentro de las congregaciones, la ley ya pasó, la ley fue anulada, ya basta de los mandamientos. Yo me pregunto, ¿en dónde estás estudiando? ¿A quién estás escuchando? Seguramente que a Yeshua no lo estás escuchando porque Yeshua dijo que Él no vino a anular la ley. Pablo dice que la ley es santa, que la ley es justa, que la ley es buena, la Torá. ¿Cómo podemos vivir sin mandamientos? Seríamos un pueblo en una total anarquía, así como un país no puede vivir sin las leyes civiles básicas. Tenemos que razonar, querido hermano y hermana, amigo que estás escuchando. No es cuestión de repetir como un loro lo que nos están diciendo. Tenemos que estudiar la palabra del Señor. Y dice, no guardaron sus ordenanzas, le hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Por eso la Escritura dice que no sigamos a un ciego. Vayamos también, mi querido hermano, gloria al Señor, en el libro de Miqueas. Ahí vamos a ver unos cuantos pasajes. Profeta menor, que poco se predica a los profetas menores, los profetas mayores. Miqueas capítulo 6, versículo 9. Estamos hablando del día del castigo, del día del juicio, del día de la disciplina. El autor de Hebreos dice que es bueno que seamos disciplinados para que seamos partícipes de la santidad del Señor, sin la cual nadie verá el rostro del Señor. Miqueas 6:9, por ejemplo, léalo con mucha atención, dice, la voz del Eterno clama a la ciudad.
ya en aquellos días. La voz del Eterno clama aquí en Asunción, San Lorenzo, Buenos Aires, Montevideo, San Pablo, Nueva York, París, Madrid. La voz del Eterno clama a la ciudad. No le hemos escuchado, esperemos que ahora le podamos escuchar, ya que el Señor Él mismo está permitiendo que estemos acá en nuestros hogares para que se terminen todos los ruidos, para que subamos a la montaña como Moisés. Moisés en esa montaña, allí arriba en la parte más alta, él pudo recibir toda la Torá, toda la ley. Descendió con el rostro encendido, lleno de la gloria del Señor, y posiblemente eso es lo que el Eterno quiere hacer en nuestras vidas. Miqueas 6:9, es sabio temer a tu nombre, al nombre del Eterno. Prestad atención al castigo, porque si no aprendemos de esta, mi querido hermano, nos perderemos. Prestad atención al castigo y a quién lo establece. Y a quién lo establece. De verdad le digo, y no lo digo con jactancia, lo digo con humildad, soy un servidor del Señor y de ustedes. No he escuchado una predicación de Miqueas 6:9. Si la tiene, por favor, alcáncemela. Con mucho gusto la voy a estar escuchando. Qué poco los predicadores han enseñado, los profetas mayores y menores. Como le decía, hermano, en el tiempo que estuve en Argentina, en el tiempo que estamos acá en Paraguay, ¿cuántas veces le hemos ofrecido el ministerio de enseñanza a los pastores? No, no puedo, no quiero, no, estoy en otra cosa. Yo no me voy a callar, no me callé nunca y no lo voy a hacer ahora. Estoy rendido al Señor. No le temo a ninguna de las autoridades de esta tierra, solamente al Señor, y estamos acá para decir la verdad. Hemos errado el camino. No le hemos enseñado al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Ese es el trabajo del verdadero ministro, del verdadero sacerdote. Prestad atención al castigo y a quien lo establece, dice Miqueas capítulo 6, versículo 9. De ahí vamos a Miqueas capítulo 7, versículo 2. Para entender un poco mejor por qué el Eterno permite esta clase de disciplina, una disciplina ya a un nivel muy global, porque nos hemos pasado de la raya, nos hemos burlado del Señor, nos hemos rebelado, hemos despreciado su palabra. Miqueas 7:2, faltó el misericordioso de la tierra. Si faltó en todos estos años, imagínese ahora. Imagínese ahora la falta de misericordia que hay. Como se dice vulgarmente, pero lo dicen con sarcasmo, que el Señor te ayude, que alguien te ayude. Ciertamente si nos volvemos al Señor, Él nos va a ayudar. Mi socorro viene de lo alto, de aquel que hizo el cielo y la tierra. Faltó el misericordioso de la tierra. Y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. La competencia, la envidia, el celo, también dentro de las filas de la casa del Señor. Dice verso 3, Miqueas 7:3, para completar la maldad, con sus manos el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande, la persona importante, habla al antojo de su alma y lo confirman. Los gobiernos han estado legislando cosas horribles, tremendas, el aborto, el consumo de drogas, la inmoralidad, la promiscuidad. Hablan al antojo de su alma y hay gente que lo confirma, hay gente en el mundo confirmando estas barbaridades. Se ha completado la maldad, se ha llenado el vaso, como normalmente se dice. Versículo 4, el mejor de ellos es como el espino, dice Miqueas 7:4, como zarzar el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. ¿Cuánta gente no quiso escuchar a los verdaderos atalayas? Nos tenían por locos, no, usted quiere asustar. A mí me decían los consiervos, algunos consiervos, no, pastor, venga una vez al año, cada 2 años, y si quiere mejor no venga más. Porque yo escuchar palabras de ajenjo, me decían,
no queremos escuchar. Qué tremendo, mi querido hermano. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, dice el profeta. Miqueas 7:5, no crean en el amigo, no confíen en el príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre. El Señor usó estos textos. La nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Qué bendición si tu familia está convertida. Qué bendición si, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque, hermanos, ya hace muchos años y ahora también particularmente muchos de nosotros, los que queremos realmente estar del lado del Señor, tenemos tantos enemigos, tanta gente que no quiere escuchar este sonido de trompeta para prepararse. Versículo 7, mas yo al Eterno miraré, esperaré al Dios de mi salvación. ¿Qué significa esto que dice el profeta? Obviamente, como no hay amigos, como no hay gente honesta o muy pocos, porque venimos hablando de que la Escritura habla de un pequeño remanente, el profeta se da cuenta entonces que lo único que le queda, lo único que le resta entonces es poder mirar al Señor. Miqueas 7:7, mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Gloria al Señor. Podemos seguir viendo la hermosa palabra del Señor. Vamos a ver también en la Sagrada Escritura. Vamos al Salmo 118 en este momento. El Salmo 118, versículo 17 al versículo 21. Salmo 118, versículo 17. Dice el salmista, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor, que el Eterno lo permita. Pero luego dice el verso 18, Salmo 118, verso 18, me castigó gravemente el Eterno, mas no me entregó a la muerte. Ciertamente estamos viendo ya miles de muertos. Obviamente tenemos que ver todo el contexto bíblico, pero en este caso el salmista está declarando que él fue castigado gravemente, mas que el Eterno no lo entregó a la muerte. El castigo no es solamente el coronavirus, que es lo más serio de lo que estamos viendo. Mucha gente está siendo disciplinada en la parte económica. Mucha gente está recibiendo algún tipo de disciplina de parte del Señor. Para muchos no será, bendito sea el nombre de Yeshua, la muerte, pero el salmista declara que él tuvo que pasar por esa disciplina. Y luego dice algo hermoso. De este salmo se ha hecho una hermosa alabanza. Abridme las puertas de la justicia. Obviamente está hablando de las puertas del reino del Eterno. Entraré por ellas, alabaré al Eterno. Hay una continuidad obviamente en estos pasajes. Primero la disciplina. Primero ser santificado a través de la disciplina. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar por esas puertas de justicia, así como el sumo sacerdote, para poder pasar del lugar santo al lugar santísimo, tenía que humillarse plenamente delante del Eterno. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Yo creo que después de esta disciplina vamos a alabar grandemente al Eterno con profunda gratitud por todo lo que el Señor está haciendo, porque nos ha detenido de golpe, para meditar, porque no estábamos andando por buenos caminos, porque no estábamos haciendo lo recto, porque estábamos caminando en el pecado. Qué linda está esta canción. Alzaos puertas, puertas eternas, alzaos puertas eternas, alzaos puertas, puertas eternas, alzaos puertas eternas, para que llegue el Rey de Reyes con honor, para que llegue el Rey de Reyes con honor.
Alzaos puertas, puertas eternas, alzaos puertas eternas, alzaos puertas, puertas eternas, alzaos puertas eternas. Para que llegue el Rey de Reyes con honor. Para que llegue el Rey de Reyes con honor. Qué lindo, me gusta cantar esta alabanza. Aleluya. Y estamos en ese salmo. Disculpe mi voz, no soy un cantante profesional, pero amo al Señor, me gusta cantar. Aleluya, les transmito el gozo en medio de esta aflicción y tribulación que particularmente, como les estoy enseñando, es para bien. Todo ayuda para bien para aquellos que amamos al Señor. Salmo 118, entonces versículo 19, abridme las puertas de la justicia. Las puertas del templo del Eterno no se van a abrir para cualquier persona. Sabemos muy bien lo que dice el libro de Apocalipsis. Nada inmundo entrará en la santa ciudad de Jerusalén. No entrarán los afeminados, no entrarán los brujos, no entrarán los hechiceros, no entrarán los adúlteros, no entrarán los fornicarios, no entrarán los mentirosos, no entrarán los ladrones. Interesante decir esto también, no entrarán los cobardes. Y acá me detengo en especial manera, mi hermano, porque este no es tiempo de acobardarnos. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Los dos testigos van a testificar y van a morir allí en Jerusalén. Y van a resucitar, y ese va a ser el momento ya de la venida del Señor. Esa será la fiesta de las trompetas, porque el Señor tiene que cumplir esa fiesta del Yom Teruah. Nos va a sacar un poquitito antes de que se derramen las 7 copas de la ira, pero no nos va a sacar de esta tribulación. Porque nosotros necesitamos esta tribulación, y ya lo va a ver en otros textos. Salmo 118, 20, esta es la puerta de Yahweh, del Eterno, por ella entrarán los justos. Entonces, hermano, si usted no es justo, puede alcanzar esa justicia aceptando a Yeshua, arrepintiéndose de sus pecados, recibiendo la llenura y el poder del Espíritu Santo que le va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Y a través del Espíritu y de la palabra usted podrá vestirse de lino fino y podrá ser entonces la novia del Cordero y podrá casarse con el Señor en breve. Verso 21, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Fíjese que este salmo comienza con una disciplina, pero luego termina con la salvación. Proverbios 23:13, hermano. Vuelvo a repetir, voy un poco rápido por el tiempo, pero ustedes van a poder tener todo este material, va a quedar para que ustedes lo puedan seguir chequeando. Proverbios 23:13, si bien está hablando de la corrección del padre hacia el hijo, obviamente lo podemos tomar en referencia a nuestro Padre Celestial. Proverbios 23:13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y se está refiriendo obviamente más que nada, en nuestro caso, en este tiempo, por lo que estamos viviendo, a la muerte eterna. Claro que podemos morir en cualquier momento, podemos morir en cualquier momento. El Señor nos puede pedir, obviamente, que salgamos de este mundo físico material. Verso 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Sheol, de la muerte segunda. Entonces, hermano, el Señor sabe lo que está haciendo. El Señor no se equivoca. Y todos estos días, salvo cuando entremos, obviamente, ya estamos por entrar en la fecha de la Pascua, estaremos obviamente con esa temática, que también obviamente es una temática de muchísima humillación, una temática de liberación, una temática de profunda santificación. Así que todos estos días son para escuchar este tipo de palabras. No estamos acá para acariciar el oído de la carne. Estamos acá para llevar al pueblo al redil del Señor. Estamos acá para tomar la cruz, para darle muerte a la vieja naturaleza, como dice Eclesiastés capítulo 12, que el Señor ha puesto el martillo y los clavos hincados en la mano de los maestros de todas las congregaciones. Este es el trabajo. Alguien me va a clavar a mí y el Señor me va a usar para clavar a muchas personas. Es el trabajo del Señor, es el trabajo de su palabra, es el trabajo de su espíritu. Como dijo Jeremías, mi palabra es como un martillo.
La palabra del Señor también está simbolizada en el martillo para clavar los clavos, porque llegó la hora de clavar la carne, llegó la hora de clavar definitivamente a nuestra vieja naturaleza que nos está apartando de la presencia del Señor. Dice entonces Proverbios 23:14, lo castigarás con vara, corregirás al muchacho, lo castigarás con vara para que no muera, y creo particularmente que ese es el trabajo que el Señor está haciendo con nosotros. Vamos a Jeremías capítulo 6, verso 13. Jeremías capítulo 6, verso 13. Qué duro fue el ministerio de Jeremías, casi nadie lo quiso escuchar. Si lo hubieran escuchado a tiempo, tal vez se hubieran librado de la invasión babilónica, si hubieran escuchado a Jesús, a los apóstoles, se hubieran librado de la invasión romana. Siempre vemos que el pueblo en su gran mayoría no ha querido escuchar. El grande problema de la humanidad es que no quiere escuchar al Señor, así como estamos viendo que la gente no quiere escuchar a las autoridades, siguen saliendo por la ruta, se van de vacaciones, se van a emborrachar, ¿verdad? Están contaminando con el virus a tantas personas. Tenemos fe, confiamos en el Señor, pero debemos también hacer nuestra parte como lo están pidiendo. Amén. Jeremías lidió con un pueblo muy duro. Dice Jeremías 6:13, vamos a estar leyendo desde allí. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Fíjese que no habla solamente del pueblo laico, sino que habla de los profetas, habla de los sacerdotes. Estaban involucrados en la avaricia, estaban involucrados en el engaño, así como los hijos de Elí. ¿Por qué murieron los hijos de Elí? Porque fornicaron con las mujeres en el templo, porque robaban de las ofrendas. Hay que entender ese pasaje. ¿A qué se refiere? Obviamente había ofrendas que se dedicaban para que los sacerdotes pudieran comer, pero de acuerdo a la ley. Había muchas ofrendas que tenían que ser quemadas enteramente para la gloria del Señor, y ellos se quedaban absolutamente con todo. Por eso vino el juicio tremendo sobre Elí, sobre la vida de sus hijos, porque Elí no los amonestó. ¿Cuántos supuestos obreros del Señor no se atreven a amonestar, como alguien decía en esta hora? Muchos no quieren perder su estatus, pero el Señor nos está sacando el estatus, nos está sacando todo para convertirnos de una vez por todas a la palabra del Señor. Dice el verso 14, Jeremías 6:14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Le están prometiendo que van a venir, no sé, 1000 años gloriosos. No tenemos 1000 años por delante. Ya no sé cómo expresárselo. No sé si sus hijos se van a casar. No sé si sus nietos van a poder terminar una profesión. Estamos al fin de los tiempos. A tal punto que en aquellos días, si tomamos esto como un paralelismo, el Señor le dijo a Jeremías, no te cases porque van a venir tiempos difíciles. Qué tremendo lo que vivió Ezequiel, el profeta Ezequiel, que le dijo que su esposa iba a partir y que ni siquiera la tenía que llorar. Tiempos dificilísimos, mi querido hermano. ¿Cuánta gente está llorando ahora a sus muertos? Ni pensaron, ni imaginaron que se iban a ir de esta manera. Pero nosotros que venimos conociendo esta palabra, siempre estuvimos atentos. No sé, podía venir un terremoto. Me acuerdo una de las visitas, porque solíamos ir 2 veces a la Argentina, habrá que ver si el Señor lo permite. Estuvimos en un momento que nunca en mi vida se movió toda la casa. Yo pensé que era el fin. Nunca había experimentado ese temblor. Hemos visto el terremoto de Haití, se llevó a más de 300.000, hemos visto Fukushima, hemos visto Australia, hemos visto el Amazonas, hemos visto Katrina, hemos visto infinidad de cosas que van a seguir viniendo. No es porque un pastor o un profeta se ponga a decretar. Ahora estamos en un tiempo de disciplina. El Señor sabe cuánto va a durar esta disciplina. Puede ser que haya un pequeño refrigerio, pero hermano, lea bien Apocalipsis 6, 7, 8, 9, empiezan a venir las cosas una tras otra, una tras otra, una tras otra, hasta que viene el Señor.
¿Qué quieren? ¿Que arranquemos el libro de Apocalipsis? ¿O estamos en contra de la revelación de Juan? O las escrituras de Pablo, como en una congregación, nos cerraron la puerta después de muchos años, no, porque usted habla mucho de la ley. ¿Y de qué quiere que hable? No, porque usted habla mucho de Pablo, no, y a mí me enseñaron que las cartas de Pablo son apócrifas. Estamos mal, hermano. Claro, no queremos las cartas de Pablo, porque Pablo en el Brit Hadashah, el pacto renovado, es un apóstol, es un profeta, es todo, ¿verdad? Una gracia tremenda tenía Pablo. Y obviamente él traía muchas exhortaciones en 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo, en 1 de Corintios, en 2 de Corintios, en Romanos, etcétera, etcétera. Entonces, mi hermano, no podemos arrancar las páginas de la Biblia. Eso va a traer un delito muy grande también. Va a traer un juicio muy grande de parte del Señor sobre la misma casa del Señor. Entonces dice verso 14, curan con liviandad la herida de mi pueblo. Nunca le dijeron que se tenían que arrepentir, nunca le amonestaron, nunca le exhortaron, nunca fuimos como Juan el Bautista. Al menos en mi caso yo he procurado cumplir esto y hay hermanos que pueden testificar de esto. Recuerdo en la ciudad de Encarnación, en una congregación que nunca más nos invitó, hay varias. Fue un mensaje tremendo, no lo voy a olvidar nunca, hace muchísimos años. Hablé de la novia, hablé de la venida del Señor. Fue un mensaje tremendamente exhortativo. Cuando terminé de predicar es como que la gente ya quería salir, pero así salieron, ni te saludaron, se fueron. ¡Fium! Y yo me daba cuenta que la gente no estaba recibiendo. Y me quedé, sentía ese impacto, ese dolor, pero de repente vi una señora, la única señora que vino a saludarme, y me dijo, Pastor Chimenez, yo sabía que acá había un seminario, yo no lo conocía. Vine de más o menos, no sé si 30 kilómetros, porque era del campo, de la campaña, de un pueblito, vino a la ciudad de Encarnación. Y en ese mensaje, como muchos mensajes que usted puede ver del Ministerio Masada, hablé contra el adulterio. Y esa mujer me dijo, esa mujer soy yo. Qué bueno que he escuchado este mensaje. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Tiene que pedirle perdón al Señor. Tiene que humillarse. Y en el tiempo del Señor va a tener que decirle esto a su cónyuge. No sé si lo hizo. Nunca más la vi. Tuve otra situación acá cerca, en la zona donde estoy, hace muchos años. Hablé del mensaje a las 7 congregaciones, específicamente de Tiatira, que significa olor a podrido, porque allí estaba la doctrina de Jezabel, de la fornicación. Y una mujer confesó, estábamos con mi esposa, en aquel momento el pastor principal no estaba, habían quedado los líderes, por eso me habían invitado también para enseñar. Se cerraban las puertas de esa congregación y esa hermana había pasado delante y estaba llorando en la oscuridad. Mi esposa se le acercó y posteriormente le ministramos. Una persona que confesó que cada vez que nosotros íbamos a enseñar nos odiaba. No podía escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo sabemos, querido hermano, que alguien está convertido? Cuando ya no pueden escuchar la palabra del Señor te das cuenta que no están convertidos. Sea pastor, sea obrero, si tú no puedes escuchar cualquier libro, cualquier mensaje, la palabra del Señor, no estás convertido. Toda la palabra es útil, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo. Tenía pecado de todo tipo. Esta hermana estaba ministrando, imponía manos, se le había dado ministerio. Estaba en adulterio, tenía pecados de su infancia, pecados de haberse relacionado con su tío, con su hermano, de todo, lesbianismo, y estaba ahí ministrando, y ella fue libre. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? ¿Se da cuenta por qué está viniendo la disciplina? ¿Por qué? Porque no curan la herida de mi pueblo, sino que hay liviandad. Verso 15, Jeremías 6:15. Se han avergonzado de haber hecho abominación, signo de pregunta. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben lo que significa tener vergüenza. No se han sonrojado.
Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán. ¿Dice quién? El Eterno, dice Yahweh. Basta de decir que el castigo viene solamente de las tinieblas. Claro que las tinieblas van a aprovechar todo esto, pero es el Eterno el que permite todo esto. Él es el que hace la herida, Él es el que da vida, Él es el que mata, Él es el que permite todas las cosas. Sigamos leyendo Jeremías 6:16, así dijo el Eterno: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, porque ahora te dicen que nos hemos renovado, el evangelio moderno, ¿verdad? Que yo sepa, el Eterno no se modernizó, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. No hay que seguir un evangelio extraño. El apóstol Pablo en Gálatas nos advierte de no seguir un evangelio diferente como muchos están siguiendo. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallarán descanso para vuestra alma. Pero ¿qué dijo Israel? Dijeron: no andaremos. Hoy hay mucha gente aún en esta situación diciendo: no, yo por ese camino no voy. Yo no voy a crucificar al viejo hombre, a la vieja mujer, voy a seguir fornicando, voy a seguir robando, voy a seguir predicando un evangelio diferente, voy a seguir especulando. Bueno, terminarán en el lago que arde con azufre y fuego. Esa es la pura realidad, te lo advierte la palabra, te lo advertimos nosotros por medio de la palabra, en el nombre de Yeshua, que puedas recapacitar. Verso 17, puse también sobre ustedes atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. El sonido de la trompeta es el shofar, pero el sonido de la trompeta es la voz del Señor a través de su palabra. ¿Y qué dice ahí? No escucharemos. Por eso la Escritura dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando al pueblo del Señor. Si nos endurecemos, va a ser cada vez peor. Va a ser cada vez peor. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá, dice la palabra del Señor. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Sigamos, hermanos, Jeremías 3:11, todo lo que el Señor me dio en este día lo voy a volcar. Estamos con tiempo todavía un poquito más. Jeremías 30:11. Algunos me dicen: sí, esto está en el Antiguo Testamento, o el Tanaj, la Torá, los profetas, los Neviim. Pero hermano, esto es un paralelismo. Dice, no, algunos dicen: no deberían tomar estos textos. ¿Cómo que no? Están en la palabra del Señor, toda palabra es útil. Pablo dice en Corintios: estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros, y si no te basta, entonces de hecho te digo que leas el libro de Apocalipsis, que es completo para nosotros. Es completo para nosotros. Jeremías 30:11, porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Eterno, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. O sea, todas las naciones que fueron usadas para disciplinar a Israel posteriormente iban a ser castigadas también: Asiria, Egipto, Babilonia, los medos, los persas, etc. Pero lo interesante del verso 11 lo vemos un poquito más adelante: pero a ti no te destruiré. A ti no te destruiré, le habla el remanente que quedaba luego de la invasión de Babilonia, sino que te castigaré con justicia. ¿Y qué dice ahí la Escritura? De ninguna manera te dejaré sin castigo. Jeremías 30:11, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Hermano, creo que le he dado una evidencia bíblica muy grande. No estoy hablando por hablar y no estoy hablando para asustarte, sí estoy hablando para despertarte de parte del Señor. Porque este despertamiento nos conviene, porque no sabemos, no tenemos la revelación exacta de lo que puede pasar en cada lugar. Que el Señor va a proteger a muchos, sí, va a proteger a muchos. Que el Señor se va a llevar a muchos, se va a llevar a muchos. Ya lo vengo diciendo, lo dice la palabra del Señor. Busquen Apocalipsis, que está marcado para ir en cautiverio, irá en cautiverio, como pasó con Israel en los días de Jeremías. El que tenga que morir a espada, morirá a espada. El que tenga que morir de pestilencia, morirá de pestilencia. El que tenga que sufrir escasez, sufrirá escasez. El que tenga que ser llevado a la cárcel. Jeremías estuvo mucho tiempo en la cárcel. Lo tiraron al pozo, lo castigaron. Y ahí se levantó, usted puede buscar en la concordancia, un falso profeta que decía: no, vamos a hacer alianza con Egipto. No le crean a Jeremías, no va a venir Babilonia.
nosotros vamos a poder vencer a Babilonia si hacemos alianza con Egipto. Y Jeremías le dijo con toda autoridad: el año que viene tú morirás. El año que viene tú morirás. Por eso hay escritura, busquen las redes sociales, estuvimos poniendo: aquel sacerdote que hable falsa profecía, el Señor lo cortará. Entonces, hermano, todo esto también está sirviendo para que podamos discernir quiénes son los verdaderos siervos del Señor y cuáles son los lugares correctos donde nosotros podemos comer la sana doctrina. Salgamos de Babilonia, huyamos de esos lugares que están infectados. No solamente el coronavirus está infectado, hay una infección espiritual, hay una infección de un evangelio diferente, de un evangelio extraño. Jeremías 31, 18, hermano, chiqui más, por favor, un poquitito más. Jeremías 31, 18. Te damos gracias, Señor, y recuerda que saldremos al aire con la ayuda del Señor, hermano. Con la ayuda del Señor, estemos orando los unos por los otros. Me debo al Señor y me debo a ustedes como ministro del Señor hasta el final. Como hemos escuchado con mi esposa una vez, siervos del Señor hasta el fin, pase lo que pase. Siervos del Señor hasta el fin, pase lo que pase. La muerte ni la tribulación nos separará del amor de Yeshua. Jeremías 31, 18, escuchando he oído a Efraín. Efraín representa más bien las iglesias que nosotros conocemos normalmente como cristianas. En el reino del norte sabemos que se esparció entre las naciones. Hay una profecía en Génesis 48. El Señor mismo permitió que las tribus del norte se mimetizaran en el mundo, porque posteriormente el Señor las iba a llamar para injertarlas nuevamente en el verdadero olivo. Jeremías 31, 18 dice: he oído a Efraín que se lamentaba, obviamente por el juicio, dice el Eterno, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Esto lo podemos traducir como becerro no domado. ¿Por qué viene el castigo? Porque éramos como potros que no estábamos domados, aún dentro de la casa del Señor, criticando con la queja, con la incredulidad, con la vanidad, con la soberbia, con el desprecio. Aún nos hemos despreciado en la casa del Señor, y eso que la ley dice que nos tenemos que amar los unos a los otros. Qué tremendo, mi hermano. Me azotaste, fui castigado como un becerro que no estaba domado y había que domarlo a través de la disciplina. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el eterno Yahweh, mi Dios. Entonces el Señor está trabajando en nuestra conversión. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado cuando ha venido palabra de exhortación de gente que dice, de 20 años, hemos escuchado con mi esposa testimonio de maestros de escuela dominical que en una reunión pasaban adelante diciendo al siervo de turno que había predicado, realmente yo no estaba convertido. ¿Cuánta gente en los púlpitos no está convertida? ¿Cuántos siervos del Señor que se han divorciado infinidad de veces? ¿Qué dice la palabra del Señor? Está en Levítico y está también en el pacto renovado, marido de una sola mujer. ¿Cómo podemos escuchar a una persona que no respeta la ley de Dios, que no vive los mandamientos del Señor? Por eso está viniendo todo esto, hermano. Por eso está viniendo todo esto. Y no estoy diciendo que esa gente no tiene salvación, pero tiene que dar un paso al costado y tiene que arrepentirse y tiene que dejarse entrenar y enseñar por la palabra del Señor. 31:19, porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, pequé, llevé la afrenta de mi juventud. ¿Qué dice ahí? Que después que se apartó tuvo arrepentimiento a través de la disciplina, a través del juicio, que reconoció la falta. ¿Cuánto está costando en estos días que la gente reconozca su falta? Eso es lo que estamos necesitando. Que el gobierno, que los políticos, que todas las instituciones, todas las personas puedan reconocer lo malo que han hecho delante del Señor. Mi querido hermano, podemos ver Jeremías capítulo 5, verso 7, y con esto ya vamos a estar orando. Jeremías capítulo 5, versículo 7. Jeremías capítulo 5, versículo 7. Agradezco los saludos de todos los hermanos, el apoyo de todos los hermanos. Seguiremos en contacto a través de las comunicaciones. Que el Señor los bendiga,
que el Señor opere milagros en sus vidas, que el Señor les esté ungiendo, les esté utilizando en gran manera. Jeremías 5:7, ¿cómo te he de perdonar por esto? Jeremías 5:7, cuando Jeremías comienza con su ministerio, Jeremías predicó 20 años y no fue escuchado, fue maltratado hasta que vino el golpe final sobre Jerusalén en el año 586 antes del Mesías. Jeremías 5:7, sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Y usamos este texto para hablar un poco de la familia. Cuidaste a tus hijos, querido hermano, querido padre, querida madre, juraron por lo que no es Dios. Se involucraron en el internet de mala manera, se metieron en los juegos diabólicos, hicieron pacto con la muerte, siguieron el camino de los vicios. El Eterno le habla a Jeremías y está diciendo por qué no va a perdonar en ese momento y por qué va a venir el castigo y va a venir la disciplina. Dice Jeremías 5:7, los sacié y adulteraron. Ahora habla ya de la inmoralidad. Y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Jeremías 5:9, signo de pregunta. ¿No había de castigar esto? ¿No había de castigar esto? Dice el Eterno, de una nación como esta no se había de vengar mi alma. Palabra del Señor, hermano. Si quiere discutir, discuta con el Señor. No es mi palabra, es la palabra del Señor. Entonces, mi querido hermano, vamos entendiendo por qué estamos atravesando todo esto, hermano. Y ya no importa si perdemos algunas cuestiones materiales. Acá lo único que importa es que nuestra alma pueda llegar por toda la eternidad al reino de los cielos. Eso es lo único que importa, mi querido hermano. Vamos a estar orando, vamos a estar agradeciendo al Señor y mañana, si el Señor lo permite, nos estaremos reencontrando. Padre eterno, te damos gracias en el precioso nombre de Yeshua. Si hay alguien que nunca recibió al Señor como único y suficiente Salvador, tú le puedas estar recibiendo en esta hora, diciendo las siguientes palabras: Padre del cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua, me arrepiento de todos mis pecados, renuncio a toda la maldad, te pido perdón en el nombre de Yeshua y te pido que me llenes de tu espíritu, que me llenes de tu presencia, que me ayudes a vivir de acuerdo a tu palabra hasta que tú vengas a buscarme. Anota mi nombre en el libro de la vida, en el precioso nombre de Yeshua. También orando, Señor, por tu pueblo, por cada uno de nosotros. Nos seguimos cada día humillando delante de tu presencia, Señor. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestra transgresión. Perdona porque, como recién decíamos, hemos permitido que nuestros hijos hagan lo que quieran. Perdona, Señor, por menospreciar tu ley. Perdona, Señor, por no curar la herida del pueblo o por pretender curarla con liviandad, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, Señor, nos volvemos a ti, Señor. Que podamos pasar esta disciplina, Señor. Que llegue delante de tu presencia nuestro incienso, nuestro clamor, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, Señor. Te damos gracias, ponemos a las naciones del mundo delante de tu presencia. Ponemos a los médicos, a los doctores. Ponemos a los que tienen permiso de moverse para poder abastecer, a los camioneros, a los militares, a los policías, a los que pueden abrir el comercio de los supermercados, que tú los guardes, que tú los bendigas. Pero por sobre todo, Señor, que todos puedan estar escuchando tu voz, Señor, como hemos estado leyendo en el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 9, la voz del Señor clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo está estableciendo. Señor, muchas gracias por nutrirnos con tu palabra. Lo que está escrito, escrito está, Señor.
Tu palabra nos limpie, tu palabra nos purifique, Señor. Tu palabra nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Así como el sacerdote llevaba esa lámina de oro en su frente que decía santidad a Yahweh. Te damos gracias. Pedro dice ser santos como yo soy santo en toda nuestra manera de vivir. Que esta aflicción, Señor, nos limpie, nos purifique para tu gloria y para tu honra, Señor. Muchísimas gracias te damos. Amén y amén. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos, sea el Shalom. Hasta mañana, si el Señor lo permite. Recuerde que por cualquier necesidad puede comunicarse con nosotros. Ya estaré poniendo nuevamente la línea telefónica 0981-829-798. Estamos atendiendo personas que se están reconciliando con el Señor, personas que necesitan descargar lo que hay dentro de su alma, dentro de su corazón, personas que han entrado en pánico, han entrado en angustia y necesitan ser ministradas. Entonces para eso estamos en esta hora. El Eterno les bendiga, sea el Shalom.